En una ciudad donde el brillo del turismo oculta las sombras del desprecio, un hombre solitario empuja cada día la silla de su hija sin imaginar que el destino lo espera en un pequeño café frente al mar. Ollie, una mujer con un pasado secreto, cambiará para siempre su historia. Pero nada es tan simple como parece. Las miradas ajenas, la humillación y una verdad oculta pondrán a prueba el límite entre la dignidad y el amor. Lo que comenzó como una burla terminará en una lección que nadie olvidará. El sol de Mazatlán caía oblicuo sobre el malecón y convertía las ventanas del café en espejos de cobre. El faro azul olía a pan recién horneado y a sal, como si el mar se colara por las rendijas del piso de madera. Era sábado, la hora en que los turistas se mezclaban con los vecinos que buscaban sombra y una conversación lenta. En una pared, un mural sin terminar dejaba ver trazos de peces y constelaciones. En la otra, fotografías en blanco y negro de barcos que alguna vez partieron y no volvieron. Las cucharillas tintineaban contra la losa y el hilo de una balada vieja llenaba los silencios entre mesa y mesa. Ollie, en la esquina que miraba a la bocana del puerto, un hombre acomodaba con oficio la silla de su hija, con la delicadeza de quien plegara las alas de un pájaro para que no se lastimen. Se llamaba Andrés Molina. 38 años, marcados por el doble surco de la responsabilidad y la pérdida. La niña era Clara, 10 años, cabello cobrizo, sujeto con una cinta azul que contrastaba con la palidez de sus rodillas inmóviles. La silla de ruedas tenía calcomanías de delfines que ya empezaban a despegarse, como si hubieran nadado demasiado. Andrés, ingeniero de obra, acostumbrado al lenguaje exacto de los planos, había aprendido otro tipo de precisión, la que requiere cada curva de una rampa, cada borde de una acera, cada puerta que se empeña en ser estrecha. Clara observó la vitrina con ojos de agua. Detrás del cristal, los merengues parecían montañas nevadas a escala, demasiado perfectas para el clima húmedo de la costa. «¿Chocolate?», preguntó ella sin voz, más con la mirada que con la boca, y Andrés sonrió con ese gesto breve que no llega a la mejilla, solo a la comisura. Entonces llegó la frase, cortante como una lata abierta. ¿Era necesario traerla? Vino desde la mesa contigua, en un tono de molestia que fingía interés público. El hombre que lo dijo no levantó del todo la vista. Apenas ladeó el plato para hacer sitio a su juicio. Los niños, así, inquietan a la clientela, añadió, como si describiera un ruido de fondo. La palabra no dicha vibró en el aire igual que una mosca insistente. Así, Clara se recogió en sí misma. Bajó el dobladillo del vestido hasta cubrirse las piernas como si la tela pudiera volverlas invisibles. Un par de miradas más se sumaron, esas miradas envainadas, en compasión impostada, que cortan más que el desprecio. En la barra, alguien carraspeó. Otra mesa cayó un chisme a la mitad. El sábado se detuvo 1 centímetro. Andrés sintió cómo algo antiguo y peligroso subía por su cuello, una marea que en otras vidas habría reventado en el muelle a puñetazos. Sus manos, curtidas por el cemento y la tiza, temblaron debajo de la mesa. Contó hasta 5, contó la edad de Clara, cuando ella dibujó su primer delfín, el día que Sofía, ese nombre que todavía abría una ventana hacia un cuarto sin muebles, le prometió que un día nadarían a su manera. «Vámonos», dijo, con una calma vencida, y giró la silla con cuidado, para no golpear nada ni a nadie, como si el problema hubiera sido ellos, como si él tuviera que pedir perdón por existir 2 cuerpos que no encajaban en el contorno que otros habían trazado del mundo. La voz de ella llegó antes que su figura. «Ese vestido es de valiente», dijo, y el aire cambió de peso.
Marina apareció con un delantal celeste y el cabello recogido a la carrera. Un lápiz detrás de la oreja, como si acabara de salir de una clase y no de la cocina. No miró a Andrés. No miró a la silla. Se agachó hasta alcanzar los ojos de Clara. Igualó su altura, como quien iguala el horizonte, para que el mar no se vuelque. «Tengo un muro que aún no conoce tu color», añadió, y de su bolsillo sacó una libreta de tapas duras con motas de pintura seca, cicatrices de otros intentos. «Si quieres, puedes dibujar aquí mientras tu papá decide si será café o capuchino. El chocolate con espuma, eso sí, es asunto serio. Requiere artistas». Clara dudó la duda entera, la que conoce de largas esperas en salas donde todo huele a desinfectante y promesas. Luego asintió, pequeñito, y tomó el lápiz como si fuera una mano. No hubo discurso, no hubo regaño. Hubo un silencio que se acomodó distinto. Las cucharillas volvieron a su música, pero a un ritmo nuevo. Y el hombre de la mesa contigua, el del comentario, encontró de pronto interesantísimo su celular, como si en él hubiera una noticia urgente. Marina dejó la libreta frente a Clara y, con un gesto, apartó la silla para abrir espacio, como se abre una puerta de teatro antes del telón. «El faro azul tiene una regla», dijo sin solemnidad. «Nadie se queda sin escena». Andrés levantó la vista y la encontró. No era lástima lo que había en sus ojos. Era un reconocimiento, esa forma de ver que sostiene sin exhibir. La niña probó el trazo, y en el papel la línea fue una espiral. Luego un ojo, luego el lomo de un delfín que emergía como si supiera respirar fuera del agua. A cada línea, el aire del café perdía su filo. En la mesa contigua, la incomodidad se volvió roja. El hombre carraspeó, pidió la cuenta antes de tiempo. Derramó una gota de café que dejó un mapa mínimo de derrota en el mantel. Una mujer mayor, que observaba desde la barra, se acercó despacio y dijo: «Qué bonito dibujo, sin subrayados», como quien comenta el clima. Marina sonrió de lado, ese lado que mira a los barcos cuando parten, y le guiñó a Clara como si compartieran un secreto. «Cuando termines, lo ponemos en el muro de los viajeros», propuso, señalando el espacio vacío entre una gaviota y un faro. «Aquí colgamos las cosas que nos enseñan a llegar y a regresar». Un murmullo de aprobación recorrió el local. No era aplauso, era algo más útil, normalidad. Andrés, mientras tanto, sentía desfilar dentro de sí las habitaciones donde había vivido en los últimos años. La del miedo a romper, la del cansancio de explicar, la del enojo sin salida. La soledad tiene muebles pesados, pensó, y a veces uno prefiere no moverlos para no despertar a los vecinos del dolor. Miró a Clara y la vio mordiéndose la lengua al concentrarse, igual que hacía Sofía cuando terminaba los bordes de una acuarela. Quiso decirle algo, cualquier cosa que no fuera consuelo ni instrucción, pero la voz no le alcanzó para atar palabras. Marina apareció de nuevo con una taza. «Para usted, café negro», anunció, y el timbre de su voz no pedía permiso ni perdón. «Y para la artista, chocolate con espuma, como exige la tradición portuaria». Dejó las tazas con precisión de equilibrista y se quedó un segundo mirando el dibujo. «Ah, claro que era un delfín», dijo en voz baja, como quien reconoce a un viejo amigo que llega sin hacer ruido. Clara levantó el rostro y por primera vez desde que entraron sus ojos no buscaron una salida, sino un lugar donde quedarse. «Mi mamá decía que los delfines hablan con las manos del agua», murmuró. Y fue la primera vez que Sofía entró en el café sin doler. Marina asintió, como si supiera de esas gramáticas invisibles. «Las manos del agua y las manos del lápiz se entienden muy bien», respondió, y señaló el muro. «Cuando lo colguemos,
Otros niños sabrán que aquí el mar también tiene lenguaje para ellos. Andrés dejó que el café le quemara la lengua. Necesitaba esa clase de dolor para recordar que estaba vivo. Afuera, las olas repetían su lección antigua. Vienen, se retiran, vuelven, y en cada regreso rehacen la orilla 1 milímetro. La tarde, que había empezado con el borde de una humillación, se redibujó en torno a un gesto simple: mirar a la niña antes que a la silla. Andrés se vio desde afuera, un hombre que empuja, que mide, que cuida, y también un hombre que se esconde detrás de la prudencia como detrás de una duna. La vergüenza llena, descubrió, es un espejo infiel. Devuelve la imagen borrosa, y a veces uno cree que es la propia. Clara sopló la espuma del chocolate y dejó un bigote blanco que la hizo reírse sin permiso. La risa sonó distinta, una campana chiquita que no había tocado en meses. En el papel, el delfín ya tenía sombra. Estaba a punto de saltar el borde. ¿Puedo ponerle un faro?, preguntó. Los delfines necesitan saber hacia dónde volver. Marina señaló el letrero de la entrada. Por eso, este lugar se llama como se llama. Dio, y Andrés comprendió que quizá, por primera vez en mucho tiempo, no tenía tanta prisa por irse. El departamento de Andrés y Clara olía a pan tostado y a pintura seca. Era un piso pequeño en el segundo nivel de un edificio frente al puerto, con paredes descascaradas que el mar había aprendido a lamer con su aliento salado. Desde la ventana del comedor se veía el ir y venir de los barcos pesqueros y presere, mashallah, la línea del horizonte que Sofía había pintado en un lienzo aún colgado sobre la mesa. Cada mañana, cuando el despertador sonaba a las 6, Andrés preparaba el desayuno con la precisión de un ritual: 2 rodajas de pan, un vaso de leche tibia, un café fuerte. Mientras tanto, Clara se lavaba los dientes y se vestía con la ayuda de las barras metálicas que él mismo había instalado junto a la cama y en el baño. Aquellas barras eran los rieles de su independencia, una obra de ingeniería doméstica que mezclaba amor y culpa en proporciones iguales. El sol entraba por la ventana con la insolencia de quien no pide permiso. Clara, con su pijama de delfines, intentaba cepillarse el cabello sin que se enredara. Andrés la observaba desde la cocina, conteniendo el impulso de ayudarla. Había prometido dejarla hacer las cosas sola, aunque cada movimiento le pareciera una prueba cruel de paciencia. ¿Listo el pan?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Casi, respondió él, sirviendo la leche en su taza preferida, la que tenía un dibujo descolorido de una sirena. Sofía la había comprado en un mercado de artesanos antes de enfermar. Cada objeto en esa casa era un eco de ella, un recordatorio y una herida. A las 7 menos cuarto, Andrés empujaba la silla de ruedas hacia el ascensor averiado que nunca reparaban. Lo bajaba por las escaleras de servicio, escalón por escalón, sudando más por impotencia que por esfuerzo. Afuera, el aire olía a diésel y a mango maduro. La escuela de Clara quedaba a 15 minutos. El camino era una colección de obstáculos, aceras estrechas, rampas improvisadas, miradas curiosas. Andrés caminaba rápido, casi con urgencia, como si al llegar antes pudiera protegerla mejor. Ella, en cambio, hablaba de los pelícanos que descansaban sobre los postes del muelle, ajena al miedo que lo gobernaba. «Papá, ¿crees que los pelícanos también se cansan de volar?», preguntó. Andrés sonrió. «Sí, pero siempre encuentran dónde posarse, como mamá». No, la frase salió suave, pero perforó. Él asintió sin palabras. Después de dejarla en la puerta del colegio, Andrés cruzaba la avenida hasta la oficina de la constructora donde trabajaba.
El ruido de los martillos neumáticos y el olor del cemento mojado eran su otra realidad. El territorio donde intentaba olvidar. Sus compañeros lo respetaban, pero algunos murmuraban cuando lo veían salir antes de tiempo. El ingeniero Molina y sus excusas sentimentales. Escuchó una vez. Su jefe, el arquitecto Pardo, un hombre de corbatas color vino y sonrisa de anuncio, lo llamó a la oficina. Andrés, eres talentoso, pero necesitamos compromiso. El proyecto del nuevo hotel no puede depender de tus circunstancias personales. Aquella palabra circunstancias se le clavó como un clavo torcido. No era su culpa que el mundo se moviera demasiado rápido para quienes no podían seguirle el paso. Regresaba a casa con los hombros cargados de cansancio. No solo físico. En la puerta lo esperaba la voz de Teresa, la madre de Sofía, con su tono que mezclaba ternura y juicio. Traje verduras frescas del mercado y un poco de pan de coco para Clara. Anunciaba mientras reorganizaba la despensa, sin pedir permiso. Andrés la déjà va a hacer. Había aprendido que discutir con Teresa era como gritarle al mar. Uno termina agotado y salpicado de sal. La niña necesita aire. Andrés, dijo, esa tarde, mientras colocaban los tomates en fila sobre el mostrador, no puedes tenerla encerrada. Sofía habría querido que saliera más, que viviera. Él se apoyó contra la pared, exhalando. No está encerrada. Solo no quiero que la lastimen. Y al protegerla tanto, no la estás lastimando tú, replicó ella con calma cortante. El mundo no va a dejar de ser cruel porque tú le pongas cerrojos. Clara, desde su habitación, escuchaba fragmentos de la discusión mientras dibujaba en una hoja reciclada. Sus manos pequeñas trazaban círculos que se convertían en olas. En su mente, las olas eran las piernas que no tenía. Llevaban a los delfines. Los hacían saltar. La voz de su abuela le llegaba como un eco. Tienes que ver el sol, mi amor. Ella miró por la ventana y pensó que el sol era demasiado brillante para mirarlo sola. Andrés entró unos minutos después, intentando disimular el cansancio. «¿Qué dibuja, princesa?» «El mar». «Otra vez, siempre cambia», respondió ella, sin levantar la vista. Andrés se inclinó y besó su frente, como nosotros. Pero la frase se le quebró a mitad. Esa noche, mientras Clara dormía con la libreta sobre el pecho, Andrés se sentó en el balcón. Las luces del puerto titilaban como luciérnagas cansadas. Pensó en Sofía, en su voz cuando decía que el arte era la única forma de respirar sin abrir la boca, en cómo reía mientras manchaba la ropa con acrílico azul. Se preguntó si la estaba honrando o traicionando, si su empeño por evitarle a Clara el dolor la estaba condenando a una soledad que Sofía jamás habría permitido. Encendió un cigarrillo que no pensaba fumar y lo dejó consumirse solo, mirando el fuego breve que se apagaba sin hacer ruido. Al día siguiente, la rutina se repitió con la precisión de un metrónomo, pero con una grieta invisible. El recuerdo de la tarde en el café, la sonrisa de Marina, la manera en que se agachó, sin condescendencia, seguían ahí, como una melodía que se niega a dejar de sonar. Andrés se sorprendió pensando en volver, en agradecer, aunque no supiera qué palabras usar. Tal vez pensó, ese lugar tenía algo que ver con la libertad que Sofía había prometido y que él no había sabido conceder. Tal vez era hora de dejar que el mar entrara de nuevo por la ventana. El martes cayó con un cansancio viscoso sobre los hombros de Andrés. Había pasado el día entero revisando planos bajo un sol que parecía no tener clemencia, y aún así, mientras caminaba hacia el puerto, no pudo evitar girar hacia la calle donde quedaba el faro azul. No llevaba a Clara consigo, la había dejado con Teresa, que insistía en ayudar con las tareas escolares.
Quería solo pasar un momento, agradecerle a la mesera que había devuelto a su hija una sonrisa. Esa era su excusa. Pero en el fondo, sabía que lo movía algo más difuso, la necesidad de volver a ese lugar donde, por unas horas, todo había parecido posible. Cuando cruzó la puerta, el aroma a canela y a mar lo envolvió de inmediato. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las tazas creaban una armonía que parecía curar el ruido del mundo exterior. Marina lo reconoció enseguida. Volvió el señor del Delfín, dijo con una sonrisa que no era de cortesía, sino de bienvenida. Andrés sintió una punzada en el pecho. No recordaba la última vez que alguien lo había recibido con esa naturalidad. Vine a agradecerci, empezó, torpe. Pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. A mí no hay que agradecerme nada. La artista es tu hija. ¿Dónde está hoy? En casa. Tenía tareas. Entonces la extrañaremos. El muro aún tiene espacio para más océano. Él se sentó en la mesa habitual, junto a la ventana que daba al malecón. En el muro de los dibujos, el delfín de Clara saltaba sobre un mar hecho de crayones, rodeado de estrellas de colores. Había un cartelito debajo, autora, Clara M. Andrés se quedó observando los trazos, el movimiento en las líneas. Esa vitalidad que no recordaba haber visto desde antes de la enfermedad de Sofía. En su mente volvió la imagen de su esposa con las manos manchadas de azul, enseñando a Clara cómo mezclar la pintura con el agua. Nunca uses solo un color. La vida tiene matices, solía decirle. Ahora, en ese café, junto al mar, las palabras parecían cobrar otro sentido. La campanilla de la puerta sonó y un grupo de turistas canadienses entró riendo. Marina se movía entre las mesas con una agilidad que desmentía el cansancio de la jornada. En cada gesto suyo había una atención genuina. Sabía cuándo ofrecer azúcar, cuándo dejar espacio, cuándo preguntar si todo estaba bien. Cuando se acercó a la mesa de Andrés, apoyó las manos en el respaldo de la silla y dijo: «Si quiere, puedo prepararle lo mismo que la otra vez». Su hija dijo que el chocolate de aquí sabía a cielo. Andrés sonrió. «Entonces, un café negro bastará. No quiero robarle el cielo a nadie». Ella soltó una risa breve, clara, que parecía arrastrar la arena de una playa lejana. Mientras él bebía despacio, Marina se acercó al muro y, con un gesto casi ritual, limpió el marco del dibujo de Clara. Lo hizo con la delicadeza de quien cuida un recuerdo ajeno como si fuera propio. Luego, cuando terminó de atender a los otros clientes, se acercó de nuevo con una bandeja. «¿Puedo sentarme un minuto?», preguntó. Andrés asintió, sorprendido por su propio impulso de querer que se quedara. «Siempre me asombra cómo los niños entienden la libertad mejor que nosotros», dijo ella, mirando el dibujo. «No piensan en las limitaciones, solo en lo que quieren alcanzar». Andrés bajó la mirada. «Clara, no siempre fue así. Desde que Sofía murió, se ha vuelto más colada. Yo tampoco he sabido ayudarla». «Tal vez no hace falta ayudarla», respondió Marina suavemente. «Solo acompañarla. A veces, eso basta para que el alma respire». En ese momento, la puerta volvió a sonar, y una ráfaga de viento marino entró, trayendo olor a sal y a algas. Andrés pensó que la vida tenía un sentido de oportunidad que rozaba lo milagroso, justo cuando el silencio entre ellos amenazaba con volverse incómodo. La brisa llenó el espacio con una naturalidad perfecta. Marina se levantó para cerrar la puerta, y en el reflejo del vidrio, él la vio moverse con una seguridad tranquila, casi maternal, pero también con una energía que lo desarmaba. Había algo en su forma de estar en el mundo, en la manera en que veía a los demás, sin pretender entenderlos del todo, que le recordaba a Sofía, y a la vez era completamente distinto.
Sofía era fuego, Marina, marea, ambas capaces de transformar, pero con distintas cadencias. Clara regresó al día siguiente, insistiendo en volver al lugar del delfín. Andrés la llevó, tratando de disimular su propia expectativa. Apenas entraron, Marina dejó una bandeja y corrió hacia ellas. «Artista, te extrañamos». Clara se ruborizó. «De verdad, tu delfín ha traído suerte. Desde que lo colgamos, el café está más lleno que nunca». La niña rió. «Entonces, haré otro, pero ahora será un delfín que vuela. Eso sí que quiero verlo», dijo Marina, guiñándole un ojo. Andrés se sentó en silencio, observando cómo su hija dibujaba con una concentración que parecía absorber la luz del atardecer. El café entero giraba a su alrededor sin saberlo. Los clientes sonreían al verla. Algunos se acercaban a comentar sus trazos. Un anciano dejó un billete junto a su hoja diciendo: «Por más lápices». Marina lo detuvo con gentileza. «Aquí no cobramos arte, señor, lo compartimos». El hombre asintió, sonriendo con vergüenza. En un rincón, la guitarra de un músico callejero comenzó a tocar una melodía lenta, casi imperceptible. Clara levantó la vista, movió la cabeza al ritmo y siguió dibujando. La imagen era extraña y hermosa. Una niña en silla de ruedas. Una mesera con delantal celeste. Un café frente al mar. Y el sonido de las cuerdas fundiéndose con el aroma del pan. Andrés sintió que algo dentro de él cedía, como una presa que al fin se abre después de años de contención. No lloró, pero el nudo en su garganta fue una forma de gratitud. Marina, que parecía percibirlo todo, le colocó una mano en el hombro al pasar. «Gracias por traerla de nuevo», susurró. «Este lugar se ve mejor cuando ustedes están aquí». El sol se hundía en el Pacífico cuando Clara terminó su dibujo. En el papel, un delfín alado saltaba sobre un faro, extendiendo sus aletas hacia un cielo lleno de estrellas. «Para mamá», dijo con la voz temblorosa. Marina tomó la hoja y la sostuvo a contraluz. «Entonces mamá podrá verlo desde donde esté». La niña asintió, y Andrés, sin poder evitarlo, le revolvió el cabello, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el mundo los observaba con lástima, sino con respeto. El ruido del mar acompañó el momento como un aplauso distante. Afuera, la noche encendía sus primeras luces, y dentro del café, la risa de Clara iluminó el aire. El miércoles, el mar amaneció tranquilo, con un tono de plata que parecía augurar un día sin sobresaltos. En el faro azul, Marina acomodaba las sillas antes de que llegaran los primeros clientes. El café, con sus paredes color turquesa y su mural de peces voladores, respiraba calma. Solo el sonido de la máquina de espresso y el golpe rítmico de las olas rompían el silencio. Cuando Andrés apareció, con el paso cansado pero decidido, ella levantó la mirada y sonrió como si ya lo esperara. «Llegó temprano hoy», dijo sirviéndole un café sin que él lo pidiera. «Supuse que lo necesitaría». Andrés se sorprendió al notar que había empezado a disfrutar de esas pequeñas certezas, que alguien recordara su bebida, su lugar preferido, la hora en que solía aparecer. El café estaba casi vacío, y Marina aprovechó para limpiar las tazas con movimientos mecánicos. La luz se filtraba por los ventanales, pintándole el rostro con reflejos dorados. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Andrés, rompiendo la pausa. «Claro, ayer dijiste que aquí nadie se queda sin escena. ¿Por qué lo dijiste así?» Marina soltó un suspiro breve. «Porque lo aprendí tarde», respondió. «Hubo un tiempo en que a mi hermano no le daban escena en ninguna parte». Andrés frunció el ceño. Intrigado. «¿Tu hermano?». Ella asintió.
Leo tiene 30 años. Nació con una parálisis parcial y cuando éramos niños, los maestros decían que no podía seguir el ritmo de los demás. Yo tenía 12 y juré que algún día construiría un lugar donde nadie quedara afuera. Así nació este café. Se quedó mirando su propia taza un momento, como si buscara dentro del líquido la fuerza para seguir. Durante años di clases de arte en una escuela pública. Continuó. Me encantaba, pero cuando mis padres murieron en un accidente, tuve que dejarlo todo para cuidar a Leo. Él siempre quiso ser diseñador gráfico. Aprendió a manejar la computadora con un lápiz adaptado y hoy trabaja desde casa para agencias de fuera del país. Este lugar lo abrimos con sus ahorros y los míos. Es nuestro sueño, que cada persona que entre sienta que pertenece. Andrés la escuchaba sin interrumpir, sintiendo que las palabras de ella abrían algo dentro de él, una grieta por donde entraba luz. Marina levantó la vista y lo encontró observándola. Por eso me molestan las miradas de lástima. Dio, las reconozco. Las vi toda mi vida. La gente dice admirar, pero lo que siente es alivio. Alivio de no ser ellos. No saben lo que se pierde uno cuando lo miran desde arriba. Andrés bajó la mirada hacia su taza vacía. Creo que te entiendo más de lo que imaginas. Lo sé, respondió ella, sin un atisbo de duda. Vi cómo miras a tu hija. No con vergüenza, sino con miedo. Miedo de que el mundo la rompa. Las palabras lo golpearon con la precisión de quien no dispara al azar. Él exhaló, incapaz de negarlo. Sí, admitió. Tengo miedo todo el tiempo. Entonces estamos igual, dijo ella, con una sonrisa que no pretendía consuelo. Solo compañía. Durante unos segundos, ninguno habló. Desde la cocina llegaba el olor a pan dulce, y el mar, a través del vidrio, parecía moverse más lento. Andrés pensó en cuánto costaba confiar, cuánto había aprendido a callar para no parecer débil, pero allí, en ese café donde las sillas nunca estaban perfectamente alineadas y los cuadros no combinaban, el silencio se sentía distinto, no como ausencia, sino como un refugio. ¿Y John, él, tu hermano? Preguntó por fin. Está en casa. Vive a unas cuadras. A veces me ayuda con el menú digital. Si escuchas risas raras en la cocina, probablemente sea él probando los filtros de voz que inventa. Andrés rió. Y esa risa, torpe y baja, fue suficiente para aliviar algo que llevaba semanas pesando. Marina lo observó unos segundos antes de hablar otra vez. Sabes, cuando te vi entrar, el primer día, con la niña en la silla, supe que era una historia conocida, no la tuya, la mía. Andrés la miró sin saber qué decir. Pensé en Leo, en cómo se sentía cuando los adultos bajaban la voz al hablar frente a él, como si su oído también tuviera límites. Por eso, me agaché. No quería hablarle a tu hija desde arriba. Andrés tragó saliva, sorprendido por la claridad de sus palabras. Fue la primera vez que alguien la trató así, confesó, como a una persona, no como a un problema que hay que resolver. Ella apoyó la mano sobre la mesa, muy cerca de la suya, pero sin tocarla. Tal vez todos necesitamos eso alguna vez, que alguien nos vea sin miedo. La tarde avanzó despacio, bañada en tonos ámbar. Afuera, el sol comenzaba a hundirse en el mar, y la brisa traía el olor de los manglares. Andrés habló entonces de Sofía, de su risa cuando pintaba con Clara, del cáncer que la consumió demasiado rápido. Marina escuchó con la quietud de quien comprende sin preguntar. No hubo promesas ni gestos grandilocuentes. Solo dos personas que compartían heridas distintas y el mismo anhelo de seguir respirando. Cuando él se levantó para irse,
El café estaba casi vacío. Marina se quedó en la puerta, mirándolo alejarse. Hasta mañana. Ingeniero del mar, dijo en voz baja, y aunque Andrés no la oyó, el eco de esa frase pareció seguirlo hasta el final de la calle. Caminó hacia su casa con la sensación extraña de haber dejado algo atrás y de haber encontrado algo nuevo. No era amor todavía, pero sí una forma de reconocimiento, un espejo donde la soledad no se veía tan grande. En el cielo, las primeras estrellas se encendían como luces sobre el agua, y Andrés pensó que, tal vez, el faro azul no era un lugar, era una persona. En las semanas siguientes, el faro azul se convirtió casi en una extensión de la casa de Andrés y Clara. Lo que empezó como una visita esporádica terminó siendo una rutina involuntaria. Después de la escuela, Clara pedía pasar solo un ratito en el café, y Andrés, sin fuerzas para negarse, la acompañaba. Al principio se quedaban un par de horas, pero con el tiempo, los días se estiraban entre tazas de chocolate y conversaciones que se alargaban hasta que el sol se disolvía en el horizonte. Marina los recibía siempre con la misma sonrisa franca, sin formalidades. En su presencia, todo parecía más fácil. Los silencios no pesaban. Las miradas no pedían explicación. Clara y Marina desarrollaron una complicidad inmediata. La niña la ayudaba a pintar nuevos murales, ahora más grandes, que cubrían las paredes del fondo. Una tarde decidieron dibujar un faro con alas. Otra, un mar invertido donde los peces nadaban en el cielo. Los clientes se detenían a mirar. Algunos tomaban fotos, otros dejaban mensajes escritos en papeles de colores. Gracias por recordarnos que todos podemos volar, decía uno. Andrés observaba desde su rincón, con la taza de café entre las manos, intentando descifrar cómo algo tan simple como un dibujo podía transformar un espacio entero. No era solo el arte, era la manera en que Marina hacía sentir a todos como parte de algo más grande. Poco a poco, Andrés comenzó a ayudar en lo que podía. Un día arregló la lámpara de la entrada. Otro reparó las bisagras de las ventanas que chirriaban con el viento. Un sábado llegó con herramientas y una escalera, decidido a cambiar el letrero exterior, que había perdido color. No quiero que este faro se apague, bromeó mientras sostenía la brocha. Marina lo miraba desde abajo, con las manos en la cintura. Tenga cuidado, ingeniero. No vaya a construir un puente hacia el cielo. Él rió por primera vez en mucho tiempo. El nuevo cartel quedó hermoso. Letras blancas sobre fondo azul marino. Un dibujo de delfín. En la esquina, los vecinos que pasaban se detenían a mirar. Algunos aplaudieron. Otros entraron por curiosidad. Esa tarde, el café se llenó como nunca. Con los días, el faro azul se volvió punto de encuentro. Llegaban madres con niños, ancianos, solitarios, jóvenes con sus portátiles. Todos parecían encontrar algo de sí mismos entre las paredes decoradas con sueños. Marina organizaba pequeños talleres de pintura los fines de semana. Y Clara, sentada en su silla junto al muro, era la ayudante estrella. Ella me enseña más de lo que yo le enseño, decía Marina cuando alguien la felicitaba. Andrés escuchaba esas palabras con un orgullo silencioso que le calentaba el pecho. Ver a su hija reír, rodeada de pinceles y colores, era como ver renacer una parte de Sofía en cada trazo. Sin embargo, el equilibrio no era perfecto. Una tarde, al regresar a casa, Teresa lo esperaba en la puerta. Te he estado llamando todo el día, dijo sin saludo. Andrés, sorprendido, apenas alcanzó a dejar las llaves en la mesa. Estaba en el puerto, ayudando con unos arreglos. En el café, querrás decir, replicó ella, con tono de reproche.
Ya me lo contaron. Pasas más tiempo allí que en tu casa. Y Clara, ¿qué clase de ejemplo le das? Andrés respiró hondo. Allí ella es feliz. Teresa, aprende, dibuja, se siente libre. ¿Y tú? Interrumpió ella con mirada dura. ¿Qué buscas allí? Andrés, ¿una mujer que te cure la soledad? La pregunta cayó como un golpe. Él bajó la voz. No es eso, Marina, solo entiende a Clara. ¿Y tú? Insistió. ¿La entiendes tú mismo? No respondió. La verdad, en ese instante, era demasiado pesada para poner en palabras. Los días siguientes transcurrieron entre la duda y la costumbre. Andrés seguía yendo al café, pero con una cautela nueva. Marina lo notó. ¿Todo bien?, le preguntó una tarde mientras Clara pintaba. Sí, solo mucho trabajo. Ella asintió, aunque en su mirada se adivinaba la sospecha de una distancia que no había estado allí antes. Para distraerla, Andrés ofreció instalar un pequeño elevador manual para sillas de ruedas en la entrada trasera del local. Así más niños podrán venir, explicó. Marina se emocionó. Eres un héroe sans capa, ingeniero, solo un padre con herramientas, respondió él, y ambos rieron. Pero detrás de las risas, algo vibraba, con una tensión silenciosa, un sentimiento que crecía con el ritmo del mar y que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, al volver a casa, Andrés encontró a Clara dormida sobre sus bocetos. Los colores manchaban sus dedos, y una sonrisa apenas visible descansaba en su rostro. Apagó la luz y se quedó mirando su respiración tranquila. Pensó en Marina, en su risa baja, en la manera en que su presencia parecía ordenar el caos interior que llevaba años arrastrando. No sabía si era amor o simplemente gratitud, pero sí sabía que le daba miedo. Miedo de romper algo que apenas empezaba a sanar. Afuera, el mar rugía contra el malecón, y Andrés comprendió que la vida, como las olas, no se detiene a preguntar si uno está listo antes de golpear la orilla. El amanecer trajo consigo un correo que cambió el ritmo de los días de Andrés. Lo leyó una, dos, tres veces antes de creerlo. La empresa le ofrecía dirigir un proyecto de expansión en Chile, 6 meses, un sueldo generoso, la posibilidad de estabilizar su economía y finamu, si con perdocine, quizá, ascender a jefe de obra. La carta tenía el tono seductor de las oportunidades que uno no puede rechazar. Sin embargo, cada línea llevaba un peso invisible. La distancia, la ausencia, el riesgo de dejar sola a Clara. Se quedó mirando el correo abierto en la pantalla mientras el vapor del café se disolvía en el aire. Afuera, Mazatlán amanecía con ese brillo engañoso de los días que parecen prometer calma antes de romperse. Andrés pasó toda la mañana atrapado entre la ilusión y el remordimiento. En la oficina, sus compañeros lo felicitaron. Incluso el arquitecto Pardo le dio una palmada en el hombro. Lo mereces, Molina, es hora de que pienses en ti. Pero esa frase, que sonaba tan simple, se le atragantó. Pensar en sí mismo, llevaba años sin hacerlo. Y ahora, que el mundo le ofrecía la oportunidad, no sabía si aún recordaba cómo. Durante el almuerzo, abrió el teléfono para llamar a Marina, para contarle, para escuchar su reacción, pero se detuvo. No sabía por qué, tal vez porque intuía que su alegría sería mal interpretada, o porque en el fondo temía confirmarlo, que lo unía a ese lugar y a esa mujer ya era algo más que amistad. Mientras tanto, en el faro azul, Marina revisaba una carta diferente. Provenía de la Asociación de Comerciantes del Malecón. Decía, con lenguaje burocrático y frío, que el local no cumplía con ciertos estándares de imagen turística y que debía someterse a una revisión o cerrar temporalmente.
Las palabras parecían inocentes, pero ella entendió el mensaje oculto. Algunos negocios vecinos consideraban su café un estorbo, demasiadas sillas de ruedas, demasiadas personas, fuera de lo normal. Marina apretó el papel hasta arrugarlo. Recordó las risas de Clara, las manos de Andrés arreglando el letrero, las tardes llenas de colores. Todo eso, ahora, amenazado por el prejuicio. Quiso llamar a Andrés, pero pensó en su expresión cansada, en su lucha diaria. Bastante tiene con lo suyo, cedió, y decidió callar. Los días siguientes se tiñeron de una extraña distancia. Andrés iba al café, pero con la cabeza en otra parte. Se sorprendía mirando el mar sin verlo, contando mentalmente las semanas que le tomaría adaptarse a otro país. Marina lo notó, aunque no preguntó. Está distraído, pensó. Quizá ya encontró un camino donde no entró. Aún así, seguía preparando su café exactamente como a él le gustaba, como si los gestos pudieran mantener viva una conexión que se desvanecía. Una tarde, mientras Clara dibujaba, Marina le preguntó con suavidad: ¿Tu papá está bien? Sí, pero piensa mucho últimamente. Dice que el mar se está moviendo distinto. Marina sonrió con tristeza. A veces, no es el mar. Somos nosotros los que cambiamos. Esa noche, Andrés recibió la llamada definitiva de la empresa. Necesitamos tu respuesta mañana, dijo la voz del gerente. Los pasajes están listos. Se quedó en silencio. Miró a Clara, dormida sobre su cuaderno, los lápices rodando por la mesa. Pensó en dejarla con Teresa, en prometerle que volvería pronto. Pero la sola idea de separarse de ella le apretó el pecho. Apagó el teléfono sin responder. Afuera, una nube oscura se deslizaba sobre la bahía. Marina, por su parte, se quedó sola en el café, revisando los números, intentando pensar en soluciones. Leo la llamó por videollamada. Otra vez trabajando hasta tarde. Sí, hermano, hay cosas que no puedo dejar. Dime la verdad. ¿Tiene que ver con ese ingeniero del café y su hija? Ella no respondió de inmediato. No exactamente. Tiene que ver con lo que este lugar significa para ellos y para mí. Leo suspiró. Entonces, no lo cierres sin pelear. Eso haré, dijo ella, aunque en su voz había una sombra de duda. Los días siguientes, la tensión se hizo visible. Andrés empezó a pasar menos tiempo en el café. Marina, más tiempo en la trastienda, revisando papeles. Clara, confundida, intentaba mantener el mismo entusiasmo. Papá, Marina dice que pronto habrá un concurso de arte aquí. ¿Puedo participar? Claro. Y ya, respondió él, sin mirarla del todo. Ella frunció el ceño, percibiendo algo que no entendía. El café, antes lleno de risas, se volvió más silencioso. Los clientes notaban la diferencia. ¿Todo bien, Marina?, preguntaban algunos. Sí, solo cansancio, respondía ella, con una sonrisa ensayada. Una tarde, mientras Andrés ayudaba a Clara con los deberes, Teresa lo interrumpió con una noticia. Hablé con el director de tu empresa. Me dijo que te ofrecieron un puesto fuera. Andrés Shagiro, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? La secretaria de Pardo es prima de mi vecina. No te hagas el ingenuo. Vas a irte. No lo sé. Deberías. Es tu oportunidad. Y Clara, conmigo estará bien. No puedes vivir toda la vida atado a ese café y a esa mujer. Andrés no contestó, pero esa noche no durmió. Se quedó mirando el reflejo del faro en el mar, preguntándose qué significaba realmente avanzar. El sábado llovió con furia. Mazatlán se cubrió de una neblina espesa. El agua golpeaba las ventanas del café y formaba ríos en las calles. Marina cerró temprano.
Apagó las luces y se quedó de pie frente al ventanal, viendo las gotas resbalar como si fueran caminos que se deshacían. André, en su departamento, observaba el mismo mar desde otra orilla. En el reflejo del vidrio, su rostro parecía el de un extraño. Pensó en ella, en su voz, en la primera vez que la vio arrodillarse frente a Clara. Sintió el impulso de salir bajo la lluvia, de correr hacia el faro azul, de confesarlo todo, pero no lo hizo. La tormenta afuera era solo el espejo de la que llevaban dentro. Ninguno se movió. El domingo por la mañana, el aire olía a humedad y a café recién molido. Andrés se movía lentamente por la cocina, con la mente todavía nublada por el insomnio. Clara dibujaba en silencio sobre la mesa, y Teresa, sentada frente a ella, pelaba frutas con precisión militar. Fue entonces cuando algo pequeño, un papel arrugado, cayó del cuaderno de la niña. Teresa lo recogió distraída, pero al desplegarlo, su rostro cambió de inmediato. Las palabras impresas eran frías, secas. Notificación de revisión y posible cierre temporal del establecimiento El Faro Azul. La mujer frunció el ceño, leyó de nuevo. Y also lo visto Hotzio Andrés. ¿Sabías de esto?, preguntó con voz tensa. ¿De qué hablas? De ese café, del lugar donde pasas la mitad de tu tiempo. Le mostró el papel. Andrés lo tomó, lo leyó una vez, y sintió como una corriente helada le subía por la espalda. Clara, ¿de dónde lo sacaste? Marina me pidió que lo guardara para no perderlo. Dijo que era importante. Teresa chasqueó la lengua. Claro, siempre hay un drama detrás de esa mujer. Primero, se hace la bondadosa. Ahora, usa a tu hija para cargar sus problemas. ¿No lo ves? Te está manipulando. Andrés levantó la mano, pidiendo calma. No digas eso. Teresa, no conoces a Marina. Conozco a las personas que se aprovechan de la compasión. André, y tú eres el tipo de hombre que se deja convencer por una sonrisa triste. Basta. La palabra salió firme, con un filo que sorprendió incluso a él. Ella no es así. Teresa lo miró con una mezcla de pena y exasperación. Tú no ves lo que pasa porque necesitas creer que hay alguien más que te salve de tu culpa. Pero ella no es Sofía. El nombre flotó entre ellos como un trueno contenido. Andrés cerró los ojos. Lo sé. Precisamente por eso, horas después, caminó bajo el sol del mediodía hacia el malecón. El aire era espeso, el pavimento aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Cuando empujó la puerta del café, el sonido de la campanilla pareció más grave que de costumbre. Marina estaba detrás del mostrador, revisando una carpeta llena de documentos. Al verlo, se irguió, pero su expresión no fue de sorpresa, sino de resignación. Ya lo sabes, ¿verdad? Él asintió, dejando el papel sobre la barra. ¿Por qué no me lo dijiste? Marina bajó la mirada. Porque ya tienes suficientes cargas. No quería añadir otra, y pensabas enfrentar esto sola. He enfrentado cosas peores. Su voz tembló apenas, pero en sus ojos brillaba algo feroz. No van a cerrar y este lugar. André, no después de todo lo que representa. Andrés la observó en silencio, reconociendo en ella la misma obstinación que lo mantenía en pie desde que Sofía murió. Pude haber ayudado, dijo con suavidad. No quería tu ayuda, no quería que te sintieras obligado. No se trata de obligación, replicó él, se trata de no dejar que lo que es justo se derrumbe. Marina apretó los labios. No entiendes. Ellos no quieren cerrar un local, quieren callar una idea, que todos tienen derecho a pertenecer. Este café no es rentable para su imagen. Es demasiado humano para su negocio. Andrés dio un paso al frente. Entonces, no están peleando solo contigo, Marina, están peleando con nosotros.
El silencio se instaló entre ambos, denso pero necesario. Fuera, las gaviotas giraban sobre el muelle. Marina lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Nosotros», repitió. «Sí, yo no voy a irme a Chile». Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. Era la primera vez que las decía en voz alta, y al hacerlo, sintió que el peso que llevaba semanas arrastrando se disolvía. «¿Estás seguro?», preguntó ella, conteniendo la emoción. «Más que nunca. El trabajo puede esperar. Mi hija no. Y este lugar. Tampoco». Marina se llevó una mano al pecho, como si las palabras hubieran tocado un sitio que tenía olvidado. «No sé qué decir». «No digas nada», respondió él. «Solo Jimmy, ¿qué necesitas?». Ella sonrió con los ojos húmedos. «Fuerza, y alguien que crea que vale la pena luchar. Entonces ya lo tienes». Andrés extendió la mano y ella, dudando apenas, la tomó. Fue un gesto breve, pero en ese contacto se condensó todo. La complicidad, la gratitud, la promesa muda de no rendirse. En ese momento, Leo apareció por la puerta trasera, con el cabello desordenado y una tablet en la mano. «Perdón, interrumpo algo», bromeó. Marina soltó una risa nerviosa. «Nada grave. Solo que el ingeniero acaba de firmar su sentencia de trabajo extra». Leo sonrió. «Bienvenido al equipo». Entonces, el resto de la tarde lo pasaron revisando papeles, buscando lagunas legales, planeando estrategias. Andrés propuso rediseñar el espacio para cumplir las supuestas normas y, al mismo tiempo, demostrar que la inclusión no era una mancha, sino un valor. Marina lo miró trabajar con admiración silenciosa. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba concentrado, moviendo los labios mientras hacía cálculos. En un momento, se permitió pensarlo. «Quizás la vida me lo puso delante para recordarme que no todo está perdido». Cuando el sol comenzó a salir, bañando el café con una luz dorada, Marina abrió las cortinas. La marea estaba tranquila, el cielo teñido de rosa. André, exhausto, pero sereno, se acercó al ventanal. «¿Sabes?», dijo, mirando el horizonte. «Siempre creí que los faros eran para los que están en el mar, pero creo que también guían a los que se pierden en tierra». Marina lo miró, con una lágrima contenida que no era de tristeza. «Entonces quedémonos aquí, para los que necesiten ver la luz». Detrás de ellos, Clara dormía en una silla, abrazando su cuaderno de dibujos. El primer rayo del amanecer atravesó el cristal y cayó sobre el muro de los artistas, iluminando el delfín que volaba sobre el faro. Ninguno de los dos habló más. No hacía falta. El salón del ayuntamiento estaba lleno. El eco de las voces se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado y el olor a papel húmedo. Marina entró con la carpeta de documentos apretada contra el pecho, intentando que sus pasos no delataran el temblor de sus rodillas. Frente a ella, los miembros de la Asociación de Comerciantes del Malecón la observaban desde una mesa larga, cubierta por manteles blancos. Eran 9 hombres y una mujer, todos con trajes demasiado formales para una ciudad de mar. En una esquina, un cartel anunciaba «Reunión extraordinaria sobre la regulación de establecimientos turísticos». Marina se sentó en la silla que le indicaron, sola, con la sensación de ser una intrusa en un lugar que no la quería. El presidente, un hombre calvo con voz autoritaria, abrió la sesión sin rodeos. «Señora Marina Duarte, propietaria del establecimiento El Faro Azul, se le ha citado para revisar el impacto que su negocio tiene sobre la imagen turística del puerto. Hemos recibido quejas de varios locales vecinos sobre el tipo de clientela que frecuenta su café». Marina levantó la vista. «¿A qué se refiere con tipo de clientela?». «Ya sabe», respondió otro de los presentes.
un hombre de corbata azul, personas en sillas de ruedas, con muletas, grupos de voluntarios. La gente viene aquí a descansar, no a deprimirse. La palabra cayó como un veneno en el aire. Marina apretó las manos. Señor, mi café no deprime a nadie. Al contrario, les da un lugar donde sentirse parte. Eso puede ser muy loable, pero no es rentable, replicó otro. Los turistas buscan experiencias exclusivas, no caridad. Durante varios minutos, la sala se llenó de frases vacías, disfrazadas de argumentos, competitividad, imagen urbana, estándares internacionales. Marina los escuchaba, sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra era un golpe. Cuando al fin le dieron la palabra, su voz salió firme. El faro azul no nació para ser rentable. Nació porque mi hermano y yo crecimos en un mundo que nos enseñó lo que pasa cuando alguien se siente excluido. Este lugar demuestra que la inclusión no es una amenaza, sino una oportunidad. Los niños que pintan en mis paredes, las familias que vienen aquí, los turistas que descubren algo distinto, ellos son la mejor publicidad que Mazatlán puede tener. Algunos asistentes murmuraron, incómodos. El presidente la interrumpió. No estamos aquí para hablar de filosofía. Señora Duarte, hablamos de economía. En ese momento, la puerta del salón se abrió con un chirrido. Todos voltearon. Andrés entró, con una carpeta azul en la mano y el uniforme de obra todavía manchado de polvo. Perdón por llegar tarde, dijo con voz segura, pero creo que esto también me concierne. El presidente frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Andrés Molina, ingeniero civil y colaborador del Faro Azul. Algunos rieron, otros lo miraron con curiosidad. No recuerdo haberlo invitado. Señor Molina, no hace falta invitación cuando lo que está en juego es la dignidad. Marina lo miró con los ojos brillantes, sorprendida pero aliviada. Andrés abrió la carpeta y extendió sobre la mesa varios planos. Estos son los diseños para la remodelación del café. Queremos convertirlo en un centro de arte inclusivo, un espacio autosostenible donde se impartan talleres, exposiciones y eventos culturales que atraerán tanto a locales como a visitantes. El murmullo se intensificó. Algunos hojeaban los planos, otros fingían desinterés. Andrés continuó. Hablan de imagen turística, pero qué mejor imagen que una ciudad que abraza a todos. El turismo inclusivo crece cada año. No es caridad, señores, es progreso. Uno de los comerciantes, el mismo que había criticado a Marina, soltó una carcajada sarcástica. Progreso. Con sillas de ruedas y niños pintando paredes, Andrés dio un paso al frente, con respeto y arte, con humanidad. Si creen que eso daña su negocio, quizá deberían revisar qué clase de negocio tienen. La sala se quedó en silencio. Nadie se atrevió a replicar. Marina, con la garganta apretada, susurró apenas audible, «Gracias». En ese instante, la puerta volvió a abrirse. Clara apareció, empapada por la lluvia, sosteniendo una lámina envuelta en plástico. Detrás de ella, Leo la acompañaba en su silla eléctrica. «Perdón por interrumpir», dijo la niña con voz temblorosa, «pero traje algo que puede ayudar». Se acercó despacio y colocó el dibujo sobre la mesa. Un delfín que saltaba sobre un faro, con la frase «Todos tenemos un lugar donde brillar» escrita en el borde. El silencio fue absoluto. La imagen, simple y luminosa, hablaba por sí sola. El presidente parpadeó. Ya sabe qué decir. El comerciante que antes se había burlado miró a Clara, luego a Marina, y murmuró. No sabía que era tan joven. Clara lo miró directamente a los ojos. Mi mamá decía que las personas no se miden por su tamaño, sino por su luz. Una risa nerviosa recorrió la sala, pero esta vez no de burla,
Era una risa limpia, desarmada. El hombre bajó la cabeza. Perdón, pequeña. Marina sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Andrés colocó una mano sobre el hombro de Clara, con orgullo silencioso. Ella es la razón por la que estamos aquí, Dio. Y también la prueba de que un lugar como el Faro Azul no daña la ciudad, la mejora. Nadie respondió. Solo se escuchó el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Finalmente, el presidente carraspeó. Creo que podríamos reconsiderar esta solicitud, 1-1. Los miembros asintieron, algunos tímidos, otros convencidos. La reunión terminó con un aplauso contenido. Casi referente. Al salir, Marina levantó la vista. El cielo, aún gris, empezaba a abrirse. Una franja de luz dorada se filtraba entre las nubes y caía justo sobre el malecón. Andrés exhaló, con la sensación de que algo dentro de él se había acomodado por fin. Ganamos tiempo, Dio. Ganamos esperanza, corrigió ella. Leo se acercó sonriendo. Y una exposición para inaugurar el nuevo centro de arte. Clara levantó su dibujo y lo agitó al viento. El delfín y el faro, proclamó. Marina rió, dejando que la lluvia le mojara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el mar parecía cantar para ellos. El malecón de Mazatlán amaneció distinto aquella semana. Donde antes había un café pequeño y discreto, ahora se levantaba un lugar lleno de color y movimiento. El Centro de Arte Inclusivo, el Faro Azul. El viejo letrero restaurado brillaba bajo el sol, acompañado de nuevas luces que Andrés había instalado con sus propias manos. Las paredes interiores estaban cubiertas de murales hechos por artistas locales y por los niños del barrio. El olor a pintura fresca se mezclaba con el del pan horneado y el café tostado. La primera exposición, inaugurada un sábado, llevaba por título Miradas que iluminan. En el centro de la sala, colgada entre dos columnas, estaba la obra de Clara, el delfín y el faro. Su imagen se había convertido en el emblema del proyecto y en el símbolo de todo lo que habían conseguido. Desde temprano, la gente comenzó a llegar, vecinos, turistas, curiosos. Los medios locales filmaban, los niños corrían con pinceles en las manos. Marina, con un vestido azul marino y el cabello recogido, supervisaba cada detalle. Andrés la observaba desde el fondo del salón, apoyado en una columna, sonriendo con ese orgullo silencioso que ya no intentaba disimular. Cada tanto, sus miradas se cruzaban y bastaba un gesto pequeño para decirlo todo. Lo logramos. Leo manejaba la parte tecnológica del evento, mostrando en una pantalla los avances del centro, talleres de arte, clases de música, lecturas para niños con autismo, charlas sobre accesibilidad. Esto apenas comienza, decía con entusiasmo. Marina asentía. Nunca imaginé que tanta gente quisiera ayudar. La gente siempre quiere ayudar, respondió Andrés. Solo necesita un lugar que le recuerde cómo hacerlo. Ella lo miró un instante. Y por primera vez, su sonrisa tuvo algo de ternura, sin miedo. Clara, por su parte, estaba en su elemento. Llevaba un delantal lleno de manchas de color y hablaba con los visitantes como una pequeña anfitriona. Yo dibujé el delfín, pero el faro lo hizo mi papá, contaba orgullosa. Y la idea fue de Marina. Su voz, limpia y segura, resonaba en el aire como una melodía. Algunos se acercaban para felicitarla, otros para tomarse fotos con ella. Un periodista la entrevistó para la televisión local. ¿Qué significa para ti este dibujo?, preguntó. Clara pensó un momento y luego respondió: que todos podemos brillar, incluso cuando el mar está oscuro. El comentario se volvió viral esa misma noche. Al día siguiente, medios de otras ciudades hablaban del proyecto. Gente de Culiacán,
Guadalajara y Ciudad de México, empezó a escribir para visitar el centro o donar materiales. Marina no podía creerlo. Andrés, más pragmático, empezó a planificar ampliaciones, rampas nuevas, una terraza frente al mar donde hacer conciertos al atardecer. Si seguimos así, tendremos que abrir otro faro, bromeó Leo. O un puerto entero, respondió Andrés, pero entre todo el bullicio, también hubo momentos de pausa. Una tarde, después de que se fueron los últimos visitantes, Marina y Andrés se quedaron solos en la galería vacía. El sonido del mar se filtraba por las ventanas abiertas. ¿Recuerdas el primer día?, preguntó ella, caminando despacio hasta el muro del Delfín. Entraste furioso, dispuesto a marcharte. Andrés rió. Y tú, me detuviste, con un chocolate y una libreta. No, dijo ella, sonriendo. Fue Clara quien me detuvo. Yo solo seguí su luz. Hubo un silencio suave, lleno de complicidad. Sofía estaría orgullosa de ti, añadió Marina, casi en un susurro. Andrés bajó la cabeza. Sofía estaría orgullosa de nosotros. Esa noche se celebró la reapertura oficial. Afuera, el mar reflejaba las luces del centro como si el agua también quisiera participar. Las farolas proyectaban destellos dorados sobre las olas. Dentro, las mesas estaban llenas. La música sonaba baja y cálida. Leo conversaba con un grupo de jóvenes artistas. Teresa, que al principio había sido la más escéptica, servía pastel con una sonrisa tímida. Nunca imaginé esto, admitió, mirando a su nieta reír con otros niños. Andrés puso una mano sobre su hombro. Yo tampoco. Marina es buena mujer, dijo ella, con una sinceridad que lo sorprendió. ¿Y tú? ¿Estás vivo otra vez? Andrés no respondió. Su mirada lo dijo todo. Clara subió a una pequeña tarima para agradecer. Su voz temblaba al principio, pero enseguida se hizo firme. Gracias a todos por venir. Este lugar era solo un sueño, y ahora es un hogar. No solo mío, sino de todos. La gente aplaudió, algunos con lágrimas. Marina la abrazó y la levantó en brazos. Andrés las contempló, con el corazón lleno y la certeza de que, por fin, la vida le estaba devolviendo algo de lo que el dolor le había arrebatado. Cuando la noche tocó su punto más sereno, se quedaron los tres en silencio, mirando el mar. La brisa traía olor a sal y esperanza. El reflejo del faro iluminaba sus rostros. Clara bostezó, apoyándose en el hombro de su padre. Marina se acercó y, sin decir nada, entrelazó sus dedos con los de Andrés. Ninguno habló. Afuera, el mar seguía su danza interminable. Y dentro, las luces del faro azul parpadeaban suaves, como si respiraran junto a ellos. Me despié. El eco del faro azul había traspasado las fronteras de Mazatlán. Las noticias sobre el Centro de Arte Inclusivo se habían difundido por todo el país. Y una mañana llegó una carta con el sello del Ministerio de Cultura. Clara Molina estaba invitada a presentar su obra El Delfín y el Faro en la Exposición Nacional de Arte Infantil, bajo el tema Luz en el agua. Andrés leyó la carta en voz alta, y Clara se llevó las manos a la boca, incrédula. Yo, en la capital. Marina la abrazó con fuerza. Sí, tú, la niña que enseñó a todo un pueblo que el arte también puede caminar con ruedas. El viaje fue una mezcla de nervios y entusiasmo. Andrés, con la mochila llena de papeles, se aseguraba de que no faltara nada. Marina revisaba las entradas y los horarios con la eficacia de quien lleva años organizando sueños. Clara, sentada junto a la ventana del autobús, observaba el paisaje cambiar. El mar quedando atrás, los campos extendiéndose como un lienzo inmenso. «Papá», preguntó, «¿crees que mamá pueda ver esto?»
Andrés sonrió. Estoy seguro de que sí. Debe estar allá arriba, guiando a los delfines. Entonces, también nos guía a nosotros. Marina las escuchaba desde el asiento de enfrente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en el mundo. La exposición se inauguró un viernes por la tarde, en el Museo Nacional de Bellas Artes. El salón principal estaba lleno, periodistas, artistas, familias y niños de todas partes. En el centro, bajo una luz cálida, colgaba el cuadro de Clara. A su alrededor, otras obras llenas de color y esperanza. Pero había algo en aquel delfín alado que capturaba todas las miradas. Los tonos azules parecían moverse bajo la iluminación, como si el mar respirara dentro del lienzo. Clara se quedó mirándolo en silencio. Mira, papá, susurro, parece que está vivo. Es que lo está, respondió Andrés, porque tú le diste alma. Cuando anunciaron su nombre, la niña se acercó al micrófono. La sala se quedó en silencio. Marina y Andrés la observaban desde la primera fila. Hola, comenzó Clara con voz temblorosa. Me llamo Clara Molina. Este dibujo se llama El Delfín y el Faro. Lo hice pensando en mi mamá, que me enseñó a ver el mar con los ojos del corazón, pero también lo hice por mi papá, que me enseñó que la fuerza no siempre se nota, y por Marina, que me enseñó que los lugares más bonitos son los que dejan entrar a todos. Su voz se quebró, pero siguió. Yo no puedo correr como los demás niños, pero puedo volar con mis dibujos. Y cuando dibujo, siento que el mundo me abraza. Eso es lo que quiero, que todos sientan que hay un faro esperándolos, incluso cuando creen que están perdidos. El público se levantó en aplausos. Algunos lloraban abiertamente. Marina cubrió su boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas. André, con los ojos húmedos, se inclinó hacia ella. Gracias, le dio en voz baja, por devolverle la luz a nuestra vida. Ella lo miró y respondió apenas un susurro. Tú fuiste el que encendió la chispa. En ese instante, sin pensarlo, Andrés tomó su mano. El gesto fue simple, pero el auditorio entero pareció contener la respiración. Marina la apretó con suavidad, y sin, entre los aplausos y el brillo de los flashes. Ambos entendieron que ya no había vuelta atrás. No eran dos almas rotas que se acompañaban, eran una familia que se completaba. Después del evento, los tres caminaron hasta la playa más cercana. La noche era tranquila, el cielo reflejaba miles de estrellas. Marina y Andrés se sentaron en la arena, mientras Clara dibujaba sobre la espuma con un palito. ¿Qué has?, preguntó Marina. Un faro nuevo, respondió la niña. Por si alguien más se pierde, Andrés rió. Entonces tendremos que cuidarlo. Siempre, dijo ella. El sonido de las olas se mezcló con sus voces. Y por un momento, todo fue paz. Marina se recostó sobre la arena, mirando el cielo. «¿Sabe qué pienso?», murmuró. «Que la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te regala nuevas formas de amar». Andrés la miró, el viento jugando con su cabello. «Y cuando el amor llega, sin pedir permiso, hay que dejar la puerta abierta». Ella sonrió. «Entonces, no la cerremos nunca». Clara se giró hacia ellos y, sin entender del todo, le sonrió con esa claridad que solo tienen los niños que ya han conocido la oscuridad. En el horizonte, el faro real parpadeó. Su luz blanca cruzó el mar, rebotó en el agua y se reflejó en los ojos de Clara. Ella siguió su rastro hasta que desapareció entre las olas, y susurró como si hablara con el viento. «Gracias, mamá». Andrés le pasó el brazo por los hombros, y Marina apoyó su cabeza en el suyo. Los tres quedaron así, bajo la luz que los unía,
porque en ese instante entendieron la verdad más simple y profunda de todas. No hay discapacidad en el alma que ama.